clase y damos inicio. Si encuentro el documento, ahora sí. Bueno, ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la lección número 5. Doy gracias al Señor por su dedicación y el privilegio que Dios nos concede el estudiar juntos la palabra de Dios. Y continuamos con el curso La Iglesia Cristiana. Hoy vamos a estudiar la lección número 5. Nos tocó leer algunos pasajes bíblicos, algunos capítulos, para conocer un poquito la actividad de los misioneros, de los discípulos, apóstoles de Cristo. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente el apóstol Pablo y su acompañante en Antioquía, cerca de Pisidia, donde él literalmente compartió la palabra de Dios, un sermón maravilloso en el cual, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, muchas personas creyeron en el Evangelio proclamado por Pablo acerca de la obra redentora de Cristo. Entonces, eso vamos a aprender esta noche. También vamos a ver que esa misma misión tenemos usted y yo para ir y compartir con mucha gente el Evangelio. No sin antes, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta noche, que nos dé la fortaleza espiritual, no solo para estudiar la palabra de Dios, sino también para poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Oremos pues entonces. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, permítame un segundito, permitir el ingreso a los demás estudiantes. Muy bien, los objetivos de la lección número 3 son, de la lección número 5, perdón, son tres. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 13, los versículos 13 hasta el 52. Explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo y concluimos con la identificación del propósito de Academia de Cristo. Muy bien, papel y lápiz para la pregunta del proyecto final. Esta será la quinta pregunta que va a estar en su trabajo y aquí va a tener dos partes. La primera dice, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y la segunda es la aplicación. ¿Y cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares y en las iglesias cristianas? Estas dos preguntas las vamos a resolver durante el estudio. Entonces, no se preocupe. Vamos a volver a repetir varias veces estas dos preguntas. Muy bien, seguimos entonces avanzando. El captar para esta noche es un poquito diferente a lo que ya estábamos acostumbrados, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a imaginarnos un escenario que usted llega de visita a una iglesia. Está allí sentado, sentada, y al terminar el servicio, alguien, el líder de la iglesia, le llama a usted a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué haría? ¿Iría al frente? ¿Le daría vergüenza? ¿Le daría miedo? ¿O dijera, no, gracias, la próxima vez será? Cuéntenme, me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Cómo se sentiría? Querida Evangelina,
rompiendo el hielo, hermana. Gracias. Yo iría al frente. Yo lo que tengo es como, es como que le llaman pánico escénico, ¿eh? Siempre estuve cuando lo estudiaba, o sea, tengo miles de ideas, miles de cosas, pero cuando llego ahí, como que me... Pero eso hay que romperlo de alguna manera. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a Annette. Cuéntenos, hermana. Sí, hermano, mire, bueno, al igual coincido con la hermana, siempre he sido muy miedosa, pero realmente si yo ya estoy en Cristo Jesús, yo creo que el que obra en mí es el Espíritu Santo y tenemos que, así como todos los discípulos que enfrentaron muchas situaciones, tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y eso nos va a ir ayudando a madurar, en mi opinión, a madurar y quitar ese miedo, porque mientras no demos el paso no vamos a hacer nada. Es mi punto de vista. Gracias, querida hermana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se sentiría? ¿Con miedo, vergüenza? ¿Qué me van a decir? ¿Qué tal si no digo alguna palabra correcta? Querido Pedro, Pablo, cuéntenos. Bueno, sí daría un poquito de miedo, pero Dios daría las palabras necesarias para uno expresar y hablar de su mensaje, porque Ujú. claramente lo dice que no nos preocupemos en esta hora lo que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo nos da que hablemos, ¿no? Entonces yo me arriesgaría a hacer lo que tengo que hacer en ese momento, dirigido por Dios. Gracias, querido hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Ángel tiene el Buenas noches. micrófono abierto. Muy bien. Yo me presentaría, pasaría al frente, daría mi nombre, me presentaría con mi nombre, invitaría a los hermanos a buscar el texto bíblico en la Biblia y empezaríamos pronunciando las palabras escritas en la escritura. Gracias, querido Ángel. Muy bien, Ricarda. Buenas noches, bienvenida. Adelante, hermana. Buenas noches a todos, pastor. Bueno, así como algo de miedito, porque por la carne, pero fíjese que por medio de la fe, por lo que dice la palabra, por lo que Él nos hace justo, entonces es creerle a Él, ¿no? Y dejar la parte mía de entregar mi voluntad, de creer lo que dice su palabra, que la obra es de Él, que Él es el que obra en los corazones, en las personas, al que nosotros, como hijos, estemos predicando que Él va a hablar por nosotros. Entonces es eso, quitar esa parte que no deja, ¿no? Para desarrollar nuestro don. En el caso, pues mío, ese ha sido. Entonces, el Señor me ha ayudado por esa parte. Entonces, yo creo que sí, sí sí lo estoy haciendo, gracias a Dios. Gracias, querida hermana. Muy bien. ¿Algún otro comentario antes de pasar Hermano, a buenas noches. Dios le Elvia, bendiga. querida? Este, para empezar, ¿verdad? Y romper el hielo, oraría poniendo el tiempo en las manos del Señor y para que el Espíritu Santo me use y me dé palabras para poderme expresar y así hablar a la audiencia. Esa sería mi opinión. Gracias, querida Elvia. Muy bien, hermanos y hermanas, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios. Sí, hicimos la pregunta porque realmente a veces sí sentimos miedo, sí sentimos vergüenza de compartir el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? Y créame que yo creo que a veces ese miedo escénico nos pasa con nuestra propia familia. A veces es difícil compartir la palabra de Dios con ellos porque quizás nos conocen
Y de pronto si hemos tenido todos hemos tenido un pasado, ¿verdad? Ahí nos van a refregar, van a decir, ah, mira cómo eres. Y ahora estás compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Sí hay un poco de temor, sí hay un poco de miedo. Eso fue literalmente lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Todo el mundo lo conocía y le dijeron, pues, Pablo, ese perseguidor, el que odiaba a los creyentes, el que los ponía presos, ahora proclamando el evangelio, no, ¿cómo va a ser eso? ¿verdad? Pero el punto principal es que, como bien decían ustedes, nosotros somos vasijas frágiles de barro, frágiles, somos imperfectos, con una gran cantidad de defectos, poquísimas virtudes, pero el Señor nos envía a compartir el evangelio, ¿verdad? Esas vasijas frágiles que se rompen de barro, pero lo que va adentro es lo que hace el cambio espiritual en el corazón de los demás, ¿verdad? Es el Espíritu Santo mismo que nos motiva a compartir la palabra de Dios que en otro tiempo no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Es esa fuerza, ese combustible, ese impulso que nos lleva a compartir la palabra de Dios. Y otra cosita que el apóstol Pablo hacía de forma maravillosa era, él estaba seguro de lo que estaba compartiendo. Nosotros también, cuando estamos seguros de lo que estamos compartiendo, que Jesucristo literalmente cumplió perfectamente la obra que Dios le encomendó, que somos salvos por la gracia de Dios, por la vida perfecta, muerte inocente y gloriosa resurrección de Cristo y ascensión al cielo, estamos seguros. Ese mensaje llevamos a otros y ese es el mensaje que hace el cambio en sus corazones. Esa es la historia de Pablo. Esa historia la vamos a recordar ahorita en la parte de contar la historia. Vamos a contar, vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Se fue con su compañero eh, de viaje, ¿verdad? Y comenzó el primer día, llegó allá a Antioquía de Pisidia y allí comenzó a proclamar el Evangelio. Estaba con Bernabé y el primer día no hubo mucha gente. No hubo mucha gente el primer sábado, pero después ya por la obra del Espíritu Santo, muchísima gente. El apóstol Pablo proclamó el Evangelio haciendo este, una síntesis de toda la historia bíblica, mencionando a los profetas, mencionando a los patriarcas, mencionando a los reyes, a los jueces de Israel, y al fin el mensaje principal proclamando a Jesucristo como el único camino al cielo, como el único Salvador, ¿verdad? También vemos en su camino, en sus viajes, tres viajes, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, un viaje a Roma también, el apóstol Pablo no paraba de compartir el Evangelio. Estaba en diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes estatus sociales. Él compartía valientemente el Evangelio. Y aquí un sermón maravilloso. Usted notó que ese sermón de Pablo tenía la ley con todo su rigor y el Evangelio con toda su dulzura. El Espíritu Santo hizo la obra en el corazón de la gente y creyeron muchos en el Evangelio. Muy bien, un poquito más o menos el resumen de la historia larga que nos tocó leer y ahorita vamos a la parte de considerar. Vamos a investigar las 6 preguntas y aquí sí vamos a trabajar todos porque hay muchos personajes. Estamos en la parte de considerar. La primera pregunta entonces es, ¿quiénes son los personajes de la historia de Hechos 13 al 52? ¿Qué personajes encontraron ustedes allí? Querido Pedro, adelante hermano, cuéntenos nomás. Bueno, se encuentra Pablo, Bernabé, Juan, también los israelitas que estaban presentes. Y bueno, por el momento esto. Excelente. Querido José, buenas noches. El micrófono. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Mil bendiciones y que el Espíritu Santo invada
lo invada de esa sabiduría para que nosotros podamos conectar inmediatamente con la palabra del Señor. Sí, Adelante, hermano, que era. aquí están los personajes, está Pablo, que es el apóstol central de la historia, está Bernabé, el compañero de la misión, está Juan Marcos, un joven que acompaña de inicio en los viajes misioneros, los líderes de Ujú. la sinagoga, los judíos, los gentiles, las mujeres piadosas y distinguidas, los gobernantes de la ciudad. Además, bueno, aquí se mencionan figuras históricas como Moisés, Samuel, Saúl, David, Juan el Bautista, Jesús, el Mesías y Pilatos, que son menciones, ya, son menciones. Gracias, José. Excelente, excelente identificación de los personajes. En esta historia hubieron muchísimos personajes, ¿verdad? Querida Elvia, ¿desea acotar algunos personajes más de lo que ya mencionaron nuestros hermanos, hermanas? Sí, Pablo Bernabé, los profetas y maestros, y también Pilatos, y un procónsul. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Identificaron muchos personajes, los judíos, los gentiles, también podemos mencionar eh, todos los habitantes de la ciudad, el Espíritu Santo que menciona. Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? A ver, vamos a ver por acá. Los objetos de la historia. De los que yo identifiqué está una plaza, tierra, el río, barco, lago, brazo, desierto, el corazón, madero, el sepulcro, los muertos, una plaza principal. Excelente identificación, hermana. Encontró muchos más objetos de lo que pensábamos. Querida Evangelina, ¿algunos otros objetos de los que ya mencionó Bien. nuestra hermana Elvia? Sí, la sinagoga habla Ujú, del calzado cuando dice que no soy digno de desatar las correas de su calzado. ujú. Eh, Creo que sería eso, otras cosas más. Lo demás ya la hermana lo dijo. Excelente identificación. Muy bien, hermanas. Excelente trabajo. También podemos mencionar una parte, decía, el polvo de los pies, sacudir el polvo de los pies en señal de que, pues, que rechazaron el evangelio, ¿verdad? Excelente. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos, hermanas? Mencionaron algunos lugares, ¿verdad? Pero Sí. específicamente en dónde. En Antoquía de Pisidia. Excelente. Muy bien, Laura. Ahí fue. Hoy podemos decir que es Turquía, ¿verdad? Un parte de Turquía. Muy bien. ¿Algún otro lugar, querida Evangelina? Sí, en la ciudad de Perger, porque eso fue toda la recorrida que ellos hicieron. Ujú. Después hay Perger. otra, sí, porque hay dos Antoquías, pero noté tan rápido que ni yo me entiendo la letra, porque Ah, miré, ajá. miré el video. Sí, muy bien, pero ya tiene ahí los indicios, ¿sí? Dos Antioquías. Sí, La una era en Siria y la otra era Antioquía de Pisidia. Entonces, donde ah, ellos... Ujú. sí. Excelente. Querida Melanie, buenas noches, bienvenida adelante. ¿Otros lugares donde menciona? Sí, en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga. Ahí fue Súper. donde... Excelente. Clara, concreta y correcta. También mencionaron Pafos, Perge, ¿verdad? Y donde salieron, como decía nuestra hermana Evangelina, de Antioquía, en Siria, y luego viajaron mucho. Imagínese usted viajar tanto, esa gente sí viajaba mucho, ¿verdad? Y ahora a veces uno quiere, pues, viajar un poquitico y ya está cansado. Súper. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia?
¿Qué día de la semana menciona el texto bíblico? Querido Pedro Pablo, adelante. Dice que en el día de reposo, sea un Excelente. sábado. Muy bien. El día de reposo, sábado, el primer día, bueno, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Él viajaba por muchos lugares y ese fue el primer viaje, después regresó su segundo, tercer viaje, a veces regresaba a las congregaciones que había fundado antes. Querido José, ¿algún otro, No, tienes? sí, ya lo explicaron, una cuestión corta donde más o menos se dice que narra el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé que ocurrió aproximadamente entre los años 46 y 48 después de Cristo. Excelente, Entonces, sí, para darle unas fechas, ¿verdad? Excelente. Muy bien, excelente. Entonces notamos el énfasis en compartir este, la, el imperativo que tenía el apóstol Pablo de hacer que todos conozcan acerca del Mesías prometido, ¿verdad? Bueno, ¿qué problema identificaron en esta historia? ¿Algún problema? ¿No hay problemas? Cuéntenme, ¿qué pasó? Querida Evangelina, tiene la mano levantada, luego vamos con José. El problema es que ellos creían que Pablo era el David, y él les dijo que él no era, que había alguien que era más importante que él, que venía después. Sí, específicamente ya cuando estaban en la sinagoga, ¿qué pasó el primer sábado? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente asistió a la sinagoga? Su ¿Cuánta problema, no había gente? mucha gente, no había Era mucha muy gente, poca. No ¿verdad? había mucha gente, no había poca gente. Ajá, excelente. Dice que no fue casi nadie, después sí, Ujú. Sí, había pocos, vamos a ponerlo así. sí. Escuchemos a José, ¿qué otros problemas pasó ahí al finalizar casi ya entre los versículos 45 hasta el 47? bueno, 40 y... ujú, sí, bueno, como un resumen, pues, porque es que aquí, por ejemplo, yo dato unos cuatro problemas, pero en resumen el problema no es solo la persecución, sino la incapacidad de los judíos de aceptar que la salvación que siempre había sido suya ahora se ofrecían a todos los pueblos a través de un Mesías. Entonces, ellos no reconocieron, esto lleva a un punto de inflexión. Entonces, Pablo ofrece el mensaje. Inicialmente hay una respuesta positiva de algunos judíos y gentiles, pero al siguiente día de reposo, como usted lo dijo, la oposición surge. Los judíos se llenan de celos al ver que casi toda la ciudad se ha reunido para oír a Pablo. ajá, Este celo lleva a la contradicción y a la blasfemia, lo que provoca la declaración de que Pablo y Bernabé, de que puesto que ellos han rechazado la palabra, que se volverán a los gentiles. Entonces hay una situación, inclusive, por eso son cuatro puntos que son importantes en esta parte. gracias José, escuchemos a Pedro. Y efectivamente surgió celos y ahí rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemaban, dice la palabra. Pero veo que Pablo y Bernabé pues aprovecharon fue para hablar con denuedo y hablaron la verdad que era necesario. Dice que se os hablase primeramente la palabra de Dios, o sea, ellos, más puesto que la desecháis o se la ignoraron y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, Ujú, claro, esto creó celos, creó envidias, pero qué bueno que el pueblo gentil estaba presto a recibir la palabra de Dios. gracias hermanos, muy bien. ¿Algún comentario, Laura? Sí, lo que habían dicho los hermanos anteriormente, respecto que no escuchaban algunos y muestre, y decía que ellos lo había puesto para luz de los gentiles
que sean para salvación, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra. Ujú. Y, y los que escucharon, bueno, fueron bautizados, aparte de lo que dijo el hermano anterior, aparte de los celos y demás, todo lo que dijeron los hermanos. Eh, Gracias, hermana. o Muy sea, bien. confirmo lo que ellos han dicho, está bien. Gracias, Laura. Muy bien, entonces ustedes identificaron muy bien los problemas, ¿verdad? Aquí no había mucha gente el primer sábado. Después los judíos les llenó la envidia, ¿verdad? Después la envidia se contradecía en lo que estaba diciendo Pablo. Y luego también pues ya rechazaban, el rechazo y después los expulsaron, ¿verdad? Tanto fue el odio que los sacaron de la ciudad. Esos problemas que ustedes bien identificaron. ¿Se resolvió el problema? ¿Cómo se resuelve? Los problemas que mencionamos. Si podemos enumerarlos, cuatro que identificamos, ¿cómo se resuelve? La falta de gente, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios para que el siguiente sábado se llenara de gente? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Se llenó de gente y todos muy felices. Eh, los judíos, aunque estaban ahí, impidiendo el evangelio que se proclamase, el apóstol Pablo proclamó a los gentiles y ellos sí, había fiesta en sus almas, alegría y gozo de saber que esa salvación que por muchos años había estado escondida en los judíos ahora era para ellos, que el Señor Jesucristo había venido a romper esa barrera entre los dos pueblos, que había venido a rescatar no solo a judíos, sino a todos los pecadores. Y entre ellos nosotros estamos, ¿verdad? Se solucionó el problema porque el apóstol Pablo dijo, y aquí ustedes rechazan el Evangelio, ustedes conocedores de las Escrituras, ¿cómo puede ser posible que no aceptan el mensaje que les estamos proclamando? Todo lo contrario, les parece una burla, les parece una locura. Pues ahora vamos a darle ese mensaje a los gentiles, ¿verdad? Se resolvió y muchísimos creyeron. Muchísimos creyeron y los judíos, aunque quisieron este, impedir que se proclamase el Evangelio, se expandió por toda la tierra. Excelente, entonces ya hemos identificado la primera parte, hemos visto los personajes, los objetos, también hemos identificado el problema y ahora vamos a la parte de aplicación de la palabra de Dios con las cuatro preguntas. La primera pregunta de la parte de consolidar es, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es el centro de esta historia? ¿Qué nos quiere informar? ¿Qué nos quiere enseñar el escritor de este texto bíblico? ¿Cuál sería, qué título le daría a usted? Empecemos con José. Adelante, José. José, hermano. Bueno, el punto principal es que el punto principal que el Evangelio de Jesucristo se expande de forma definitiva de los judíos a los gentiles. Sí. Eh, este es un, como digamos, un pasaje, este pasaje es un punto, pues, lo dije anteriormente, es de inflexión crucial en la historia del cristianismo. La historia detalla cómo Jesús, el Mesías, usted lo acaba de decir, prometido a Israel. Pablo ofrece un sermón convincente en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Ujú. El rechazo de, el otro punto importante es el rechazo de los judíos abre la puerta a los gentiles. Aunque algunos Correcto. judíos y prosélitos pues creen que la mayoría rechaza el mensaje y se oporte con celo, este rechazo provoca que Pablo declare, o sea, es como si el Espíritu Santo lo invadiera y diera a conocer el mensaje de salvación.
Y aquí vemos cómo la salvación está disponible para todos los que creen. A pesar que hay una persecución, el mensaje se difunde con éxito entre los gentiles. ¿Cómo reciben los gentiles este mensaje? Lo reciben con un gozo. Esto demuestra que la justificación, esa palabra yo la utilizo mucho porque es que anteriormente yo no la conocía, que la justificación y el perdón de pecados están disponibles para cualquiera sin importar el origen. Ya, hay que tener fe en Jesús. Entonces, ¿cómo colocaría aquí el, el, el evangelio para los primeros cristianos? Gracias, José. Escuchemos a Pedro. Adelante, hermano. Bueno, aquí yo veo que le pondría un título como la perseverancia, ¿no? La perseverancia hace que la gracia de Dios sobreabunde. Y Ujú. bueno, veo que esa perseverancia como tal sí arrojó un resultado. Del verso 48 vemos que los gentiles oyendo esto, o sea, el sermón que dio Pablo y Bernabé, ellos regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y esto trajo consigo algo hermoso, y fue que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces yo diría perseverancia en la gracia del Señor compartida a los demás. Gracias, querido hermano. Muy bien, excelentes títulos. También Jimmy nos dice los viajes de Pablo para llevar el Evangelio. Sí, sí, sí. Entonces el apóstol Pablo fue a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. ¿Verdad? Como bien dijeron ustedes, el comienzo de la enseñanza a los gentiles, ¿verdad? Los gentiles escuchan el mensaje de salvación y vida eterna. Pues una palabra que me encanta aquí dice, los gentiles se alegraron y celebraron, ¿verdad? Dos cosas de gozo ahí. Entonces la alegría produjo celebración y gratitud hacia lo que estaban escuchando, ¿verdad? Es como alguna, algo grande pasa en nuestras vidas y nosotros pues sí, hay fiesta, hay alegría y eso es lo más hermoso, la alegría espiritual que tuvieron estas personas, ¿verdad? Excelente, entonces podemos darles otros títulos como eh, Pablo comparte la ley con todo su rigor y el Evangelio con toda su dulzura a los presentes, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Bien dijeron ustedes, la salvación de Jesucristo es para todas las naciones sin importar estatus social, sin importar cultura, sin importar absolutamente nada. ¿Verdad? Muy bien, ahora vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Ya identificamos a los judíos rebeldes, tercos, ¿verdad? Que se opusieron a la enseñanza de la palabra de Dios y ellos mismos a creer en el único Salvador del mundo. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley de Dios como un espejo que me muestra cómo he ofendido a Dios, cómo he sido yo como esos judíos que en vez de regocijarse en que alguien está proclamando el Evangelio, yo estoy poniendo piedras, yo estoy tratando de cerrar la boca de la gente. Cuénteme, Evangelino. Y yo lo que veo es, en esta historia es el odio, porque ellos Ujú. sentían odio, sentían repudio, no creían, eran incrédulos. Eh, Eso pasa, nos pasa a nosotros. Hasta ahora no tanto, pero al principio nos pasaba. No queríamos reconocer, o sea, si sabemos que es así, pero no lo queremos reconocer, porque hay algo ahí que no nos impide que seamos creyentes. Dios Evangelina, bien dicho, hermana. Estoy de acuerdo con usted. Adelante, Pedro. En las clases anteriores nos hemos dado cuenta que la falta de fe, el no creer, entonces como ellos no creían, querían también que los demás no creyesen. Por lo tanto, Ujú. se molestaron, les dio envidia, etcétera. Pero esto no detuvo a los discípulos, ya que ellos sabían lo que estaban haciendo, a pesar de que tal vez fueron perseguidos.
y los expulsaron de su límite, los expulsaron de su límite. Ellos seguían predicando el Evangelio lleno de gozo porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Amén, hermano. Bien dicho. José, el micrófono, hermano. Y ahora sí que Ahora sí. me cuesta. Ya listo, correcto. Bueno, algo hay una connotación tremenda aquí, como una palabra celo se vuelve tan grande y que es un pecado destructivo que puede cegarnos a la verdad y llevarnos a actuar de de una forma que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, como digamos, confesar este pecado en nuestra vida es el primer paso para pedirle a Dios que nos dé un corazón que sea alegre, con lo que se alegran y que se libre de toda envidia, porque es que en todo el pasaje está la palabra implicada. Ujú. Y, y ¿me he sentido celoso alguna vez? Sí. ¿He rechazado una verdad por orgullo y envidia? Sí. ¿Me he opuesto a la obra de Dios en la vida a alguien por mis propias? Sí. Entonces, todo esto, a través inclusive ahora leyendo los pasajes, porque estos pasajes yo no los había leído profundamente, me doy Ujú. cuenta cómo, cómo esta parte en mí hizo tantos estragos que hoy lo confieso y lo digo de verdad, que tengo que seguir arrepintiéndome delante de todas las cosas, aunque yo haya sido perdonado. Gracias, querido José. Y ese es el punto de este estudio, ¿verdad? Hacer una autoevaluación de nuestra vida como creyentes, cómo hemos ofendido a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Gracias, querido José. Escuchemos a Annette. Sí, pastor, no es mucho lo que tengo que decir, pero realmente sí todo lo que han dicho los hermanos, pero también la ignorancia, el ser ignorada la palabra, el no querer escuchar lo que trae, ya sea en este caso ahí los discípulos, lo que estaban haciendo, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por otras cosas y no queremos escuchar sin dejar primero o ver lo que nos van a decir, nuestra ignorancia. Y lo digo por mí, porque a mí muchas veces me lo mencionaron y yo no quería y no decía yo qué voy a hacer allí o yo qué voy a estar escuchando y que están locos y eso. Pero no sabemos si hasta que no abrimos nuestros ojos, que diga nuestros oídos, escuchamos y abrimos nuestros ojos y damos ese entendimiento, nuestra ignorancia no nos deja ver más allá, estamos cegados. Gracias, querida Annette. Y un ejemplo bíblico claro y concreto es la vida de Saulo de Tarso. Ahora Así es. el apóstol Pablo estaba cegado sus ojos, tapados sus oídos, su corazón endurecido, ¿verdad? Y Jesucristo hizo todo lo necesario para que este hombre viera, escuchara y sintiera el poder de Dios en su vida. Querido Wilfredo, buenas noches. Bienvenido, hermano. Mm, Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Eh, Añadiendo lo que han dicho mis compañeros, cuando veo el versículo 42, 43, cuando Pablo expone la palabra, eh, el espíritu legalista, el espíritu religioso, cómo surge la rabia en los corazones de ellos, ¿no? A veces también nosotros no estamos tan lejos de ellos, ¿no? Cuando cierta interpretación o cierto enfoque bíblico, cuando no lo hacemos una correcta interpretación, no estamos lejos de llegar a los pasos de los fariseos, ¿no? Y yo veo esa parte, ¿no? A veces que hay tantas congregaciones en el mundo y cuál es la correcta, ¿no? Y en esta parte Pablo está llevando el verdadero evangelio, pero la Ujú. religión se opone, ¿no? Y también hemos salido de ese mundo, ¿no? Como que Dios va alumbrando nuestros corazones. Hay cosas que no podemos entender
así como no lo entendieron los judíos, no cabía en el pensamiento, pero con la ayuda del Espíritu nos damos cuenta cuál es el verdadero evangelio, ¿no? Eso es lo que puedo entender, pastor. Gracias, querido Wilfredo. Sí, te ha tocado un punto muy, muy lindo, sí. Estos fariseos, estos judíos conocían las escrituras, pero eran muy teóricos. Lo conocían nomás, pero en la práctica no lo hacían nada, ¿verdad? Como siempre decimos, a veces creo que hoy en día habemos cristianos muy teóricos que podemos recitar pasajes bíblicos, que sabemos mucho dónde encontrar pasajes bíblicos y todo, pero desafortunadamente la aplicación, la práctica a veces nos falla mucho, ¿verdad? Meditando en los versículos que ustedes mencionaron, ¿verdad? La falta de fe. La falta de fe produce todos los otros efectos que escuchamos anteriormente. Celos, ¿verdad? ¿Qué son los celos? Esos celos que a veces les lleva a odiar y hacer todo lo posible para deshacerse de la persona que está al frente, ¿verdad? Que está tomando mi lugar, que está haciendo lo que yo no hago, ¿verdad? Y esos celos después, pues, rechazar, odiar y ahora sí la acción. La acción para ellos fue maldecir, estaban maldiciendo, ¿verdad? Y tanto era el odio que si hubiesen podido matarlo a Pablo y a Bernabé, lo hubieran hecho, pero lo expulsaron de su presencia, no los quisieron ver, ¿verdad? Eso se aplica a nuestra vida diariamente. Donde estemos, como estemos, siempre esos ataques de celos, de envidia, de odio, de orgullo, de arrogancia también está en nuestro diario vivir, aunque seamos cristianos, ¿verdad? Y por todo eso, la ley de Dios, merecemos el castigo eterno, eterno y el infierno, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso, vino por nosotros los pecadores, vino a rescatarnos, vino a librarnos de esa fosa oscura donde vivíamos, de las cadenas del Satanás nos vino a romper, ¿verdad? A derrotar. Ah, y eso nos lleva a meditar en esta pregunta, a ver el Evangelio, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios y nos preguntamos, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Mencionamos todos los defectos que tenemos, pero Jesucristo está allí, ¿verdad? Parado frente a nosotros, mirándonos fijamente a los ojos y nos dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces, ¿en qué versos de esta historia usted vio el amor de Dios diciendo, Jesús está hablando a mí? Querido José, luego vamos con Evangelina. José está allí. Salió José, creo. Adelante, querida Evangelina. Sí, para mí es el 47 que dice, es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como la luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Ese es el que yo saqué, que a mí me gustó mucho. La salvación. Uf, y se nos eriza la piel, ¿verdad? Sí. Ese mensaje para ellos por primera vez, escuchar eso, realmente me imagino que se les estremeció la piel y ya. La salvación es para nosotros también, quizás hayan dicho, ¿en serio? Salvación es para todos, judíos y gentiles. Escuchemos a José y luego vamos con Pedro. Sí, pastor, que a veces tengo problemas aquí con el micrófono, pero gracias a Dios ya está. Bueno, tengo una palabra que se llama la palabra promesa. Este es un acto de, bueno, en los versos 32 y 33, en los versículos 32 y 33, Pablo dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros levantando a Jesús. Entonces, la palabra clave aquí, promesa, este es un acto de amor porque Dios, por su propia voluntad, se comprometió a proveer un Salvador para su pueblo, un compromiso que se mantuvo durante tanto tiempo. Aquí yo coloco como que la palabra clave es cumplido, el cumplimiento de esa promesa ¿cuál es? La resurrección
de Jesús, es la máxima expresión de amor, porque si nosotros nos vamos a Juan, nos dice que Él entregó a su único hijo, a su unigénito, para la salvación de todos los pecados. Excelente, hermano. Muy bien. ¿Sí? Y la salvación, bueno, la resurrección de Cristo nos da todos los otros, las otras bendiciones, que es el perdón de pecados, que es la salvación y la vida eterna en el cielo. ¿Nota usted el efecto, el poder de la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes? Entonces, bien dicho, José, Dios es fiel a sus promesas y siempre cumple lo que dice. Escuchemos a Pedro. Pedro, hermano, tenía la mano levantada, creo. Pedro, y luego vamos con Wilfred. Y total de acuerdo con esa promesa que se hizo realidad. Y también lo que dijo la hermana, pues en el verso 48, 47, pues gloria a Dios porque ese evangelio trajo luz a los gentiles y hasta nuestros días nos está trayendo la luz que necesitamos. Por eso dice que te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra y hasta nuestros días ha llegado, gracias a Dios. Amén, hermano. Sí, nosotros vemos esa luz. Hemos recibido de Cristo el perdón, la salvación y la vida eterna. Querido Wilfredo, Eh, el amor tan incomparable del Señor que se ve en el versículo 46, ¿no? ujú, Pablo, a pesar de este pueblo lo rechaza, lo ha llevado a la cruz, le ha crucificado, pero dice, a vosotros a la verdad es necesario que os hablase primero la palabra de Dios. A pesar de este pueblo empedernido, pueblo rebelde, un pueblo terco, el amor está hacia ese hombre malo y perverso. Él no deja de amar, él no deja de ser Dios. Es algo maravilloso, pastor. gracias, querido Wilfredo. Excelente. Gracias, hermanos, hermanas. Sí, ese mismo amor lo experimentamos todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Jesucristo nos muestra lo que Él hizo por nosotros. Nos muestra su vida perfecta, nos muestra su muerte inocente en la cruz, que extendió sus brazos clavados en la cruz, diciendo así de ancho es eh, el poder que yo tengo para salvar a todo el mundo, ¿verdad? Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, literalmente certificó nuestra salvación, nuestro perdón y la promesa de la vida eterna. Entonces, usted y yo somos beneficiarios de esa bendición, de esa obra divina que jamás lo hubiéramos pensado, ¿verdad? Y por eso la fiesta para los gentiles, porque para ellos todo esto era nuevo, como lo es para nosotros cuando escuchamos por primera vez que somos salvos por la gracia de Dios, que somos salvos por la obra redentora de Cristo, que somos salvos por la fe en el Hijo de Dios, quien entregó su vida por rescate en rescate por cada uno de nosotros, quien pagó el precio justo de nuestra redención, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Con toda esa alegría, con todo ese gozo, con toda esa motivación espiritual, ¿qué pediremos? Que Dios obre en nuestras vidas para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediría usted, hermano, hermana? Evangelina, adelante. Yo en esta ocasión lo que le pediría a Dios sería que no me ponga en el corazón, que me libere de los celos, de ser, de todo eso que ellos sentían, que los celos llevó al odio y todo lo demás, no, que me dé un corazón puro, un corazón noble, que me dé entendimiento, todo eso para que yo pueda llevar la palabra sanamente a los demás, pero con un corazón puro, ¿no? Amén. Gracias, hermana querida. Excelente, excelente oración, petición.
Pedro Pablo. Bueno, yo le pediría al Señor que me permita hacer luz a los necesitados, así como Pablo predicaba que tenían que ser luz. La palabra del Señor fue puesta para la luz a los gentiles y para todos los necesitados de esa luz, hasta el último de la tierra. Le pediría a Dios que me permitiese ser luz y quitar la envidia, los celos, las contiendas, etcétera, porque cuando Dios está con uno, todo esto se va. Entonces, cuando uno empieza a amar la obra del Señor, entender la visión de Dios y convertirla en una misión, que es predicar el Evangelio sin envidia, sin contiendas y ser luz. Amén. Gracias, querido Pedro. Escuchemos a José. Es que esto es una parte como que la parte definitiva de nuestro corazón en este sentido que uno profundiza la visión de nuestro Salvador. ¿Qué le podría yo pedir a nuestro Señor a través de estas palabras? Entonces, yo veo todo esto. Hay una oración por la fe y el perdón. Ya puedo pedir a Dios Ujú. que le ayude a creer y recibir el perdón que Pablo anuncia aquí. Una oración para ser usado en una misión, así como Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles, puedo pedirle a Dios que me use para llevar un mensaje a otros. Una oración para vencer el celo y la envidia, que es el protagonista de esta situación, que me libere del pecado que esta historia revela en los judíos. ¿Qué Ujú. oración? Pues una oración para la valentía frente a la oposición, porque ¿quién más me puede ayudar a forzar a través de enfrentarme en una situación de esta? El Espíritu Santo. Es algo. Entonces, dame la valentía para hablar de la verdad sin temor a los demás. Gracias, José. Bien dicho, hermano. Escuchemos a Ned y concluimos con Wilfredo. Sí, pues en realidad todo lo que han dicho los hermanos es muy cierto. Pediría yo la fe y el valor de poder llevar su palabra, el amor por los demás, para poder llevar ese amor, porque a veces sí se escucha, perdón. Sí, sí, clarito. Gracias. Oh, Adelante, hermana. Siga ok, nomás. como sí, el poder llevar ese mensaje a los demás, así como lo hizo Pablo y Bernabé, a pesar de todos los impedimentos que hubo, el poder llevar ese mensaje del Señor, ese valor, esa fe, y por la gracia del Señor y el entendimiento y el discernimiento, pues todo lo que han dicho los hermanos es muy cierto. Gracias, Anet. Escuchemos a Wilfredo Osorio. Añadiendo lo que han dicho mis apreciados hermanos, también añado, ¿no? Siempre el eh, que me ayuda a ser humilde, ¿no? Porque dentro de mí siempre hay esa rebeldía, eh, basarme en lo que poco conozco o puedo caer también en el camino de religiosidad, ¿no? Entonces pido la humildad y también siempre estar meditando en su palabra, ¿no? Mientras que yo pueda estar meditando en la palabra correctamente, Él estará conmigo. Pero cuando yo deje de meditar su palabra, puedo volverme un hombre como los judíos, los fariseos, ¿no? Solamente. Y eso es lo que pido, ¿no? Que nunca confiar en mi fuerza ni mi voluntad, sino confiar en Él. Gracias, querido hermano. Muy bien dicho. Excelente. Muchas gracias por sus comentarios. Sí que nuestra proclamación de la palabra de Dios, que dejemos bien claro que Jesucristo es para todos, ¿verdad? Que la salvación es para todos, que la muerte de Cristo, la gloriosa resurrección es para todos, ¿verdad? No hay solo para nosotros nomás, sino para todo el mundo. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Bien decía Wilfredo, si nosotros, perdón, si nosotros meditamos diligentemente en la palabra de Dios,
encontraremos más amor por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y más amor al prójimo y también esa imperante necesidad de compartir con otros el Evangelio. Muy bien, entonces vamos a explicar un poquito el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo, que va a ser la tarea para el proyecto final, debo decir, no tarea, proyecto final. Una de las preguntas, la quinta pregunta, de hecho, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Un mensaje sencillo: compartir la palabra de Dios, compartir a Jesucristo, ¿verdad? Su obra redentora, su vida perfecta, su muerte y su gloriosa resurrección. Eso era lo que hacía Pablo. Eso era lo que hizo Pablo frente a la multitud allí en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Eso mismo es lo que hace usted y yo en nuestros hogares, con nuestros amigos, en nuestra vida diaria. Nosotros somos esos reflectores del amor de Cristo, ¿verdad? Somos como la luna, mejor dicho, ¿verdad? Que la luna no tiene luz propia, es un reflejo del sol. Nosotros somos ese reflejo del amor de Cristo en la vida que vivimos, ¿verdad? Otros ven mucho más en nosotros, en nuestras acciones, que en nuestras palabras, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es para el proyecto final. Ustedes pueden agregar algún pasajito bíblico, a un pasaje, perdón, no pasajito, algún pasaje bíblico y para reafirmar su respuesta. Otra vez la pregunta: ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Ya dijimos: proclamar a Cristo. No hay otro medio, ¿verdad? El cumplimiento de las Escrituras. Y aquí está. El apóstol Pablo escribió la misión de la iglesia, su trabajo. Ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo dijo, lo que había recibido de Dios. Y es lo mismo para nosotros también: compartir a Jesucristo, el único camino al cielo, ¿verdad? Como dice la Biblia, hay un solo Señor y Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Hay un solo Mediador. intercesor entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Excelente, me encanta este pasaje bíblico porque es literalmente lo que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, a través del Evangelio, ha hecho con nosotros. Nos ha abierto los ojos, ¿verdad? Que estaban vendados por Satanás. Y podemos ponernos abiertos los oídos también para que escuchemos las cosas de Dios y no las cosas de este mundo, de los hombres, de las tinieblas a la luz de Cristo, de la potestad, ¿verdad? Que es el control, el dominio de Satanás, a vivir reinados por Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y Él nos da fe. Con esa fe nos da el perdón de pecados y una herencia en el cielo con Él. Maravilloso pasaje bíblico. Muy bien. Resumiendo, el mensaje central de la iglesia es Jesucristo, la cruz y la tumba vacía, ¿verdad? No hay otro mensaje. Este es el evangelio, el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Cuando Satanás nos acusa, cuando la conciencia no nos deja en paz, miremos la cruz, miremos la tumba vacía, miremos al glorioso Jesucristo ascendido al cielo. Allí fue quien pagó, Él fue quien pagó el precio de nuestra redención, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje principal en nuestros corazones, hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo? Debería ser el mismo mensaje: sin contaminación,
sin quitar ni agregar nada a la palabra de Dios, sin exigir nada lo que Dios no exige, sin ordenar nada lo que Dios no ordena, o pues poner reglas humanas a las cosas que Dios divinamente ya las ha hecho en Cristo Jesús. ¿No? En nuestros hogares, compartir la palabra de Dios, como dije, a veces es muy difícil. Hay un dicho que no sé si ustedes habrán escuchado que dice, a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Siempre es bueno comenzar por nuestros hogares, con nuestros compañeros de trabajo y en todas partes, ¿verdad? En Academia Cristo ustedes irán notando que nuestro enfoque es compartir el Evangelio, tal y cual como está en la Biblia, resaltando, subrayando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora de principio a fin, recordando bíblicamente que nuestra salvación, que nuestro perdón de pecados, salvación y vida eterna es obra 100% de Dios. Muy bien, la última parte que nos queda, si copiaron la pregunta, ¿verdad? Si tiene más o menos allí. Muy bien, esto nos lleva al propósito de Academia Cristo. El propósito de Academia Cristo es capacitar a los estudiantes para que lleven a cabo esta gran comisión. La gran comisión, ¿verdad? Nosotros somos, todos somos parte del sacerdocio universal. A todos nosotros el Señor nos ha llamado a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nota usted la última parte, que su Señor y Salvador Jesucristo está con usted, fortaleciéndole, alimentándolo, capacitándolo espiritualmente para que vaya y lleve el mensaje hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Verdad? Esa es la misión de Academia Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los estudios, ¿verdad? Del discipulado. El nivel discipulado tiene 13 cursos en total, 6 de la Biblia, algunos cursos que ya están tomando, la nación caída, la nación elegida, la Biblia en el principio, las enseñanzas de Jesús, 3 cursos, la ley y el evangelio, los sacramentos y la oración, la iglesia cristiana. Identificación espiritual y legalismo, estos cursos son nuestra identificación espiritual, cómo nos vemos ante Dios, qué es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y también aquí identificamos las diferencias doctrinales de algunas denominaciones, ¿verdad? Y al fin la palabra crece, son 2 cursos ya más prácticos. El primero estudiamos 5 hábitos de un discípulo. Y el segundo, el discípulo hace discípulos, es un poco más largo, tiene 14 lecciones y allí ya vamos poniendo en práctica. Entonces, esa es la capacitación que brindamos y como ustedes saben, todas las clases son gratuitas. Alabamos al Señor, damos gracias por ustedes que nos permiten compartir el Evangelio. También ustedes han escuchado del grupo Sembrador, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ustedes ya tienen un grupito de personas, están compartiendo la palabra de Dios, se reúnen una vez a los 15 días, una vez al mes, y de pronto dicen, vamos a poner un ejemplo con Pedro Pablo, ¿verdad? Usted ya tiene un grupito de personas que se reúnen en su casa para estudiar la palabra de Dios. Y luego sus amigos dicen, ¿qué más, Pedro? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nos gustaría estudiar más la palabra de Dios. Entonces usted le dice, sí, con todo gusto. Y tenemos los materiales en Academia Cristo, son el comienzo, ¿verdad? Lo llamamos 4 conceptos clave, que es el pecado, la gracia, la fe y las obras. Entonces comenzamos, todos pecamos, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios él nos ha perdonado de nuestras iniquidades. ¿Cómo recibimos todo eso? Por la fe.
La fe que es un regalo de Dios que Él nos ha dado. Y la fe es la mano que recibe las bendiciones de Dios. Y después los frutos de fe, ¿verdad? Las buenas obras. ¿Cómo saben los demás que somos cristianos? Por las buenas obras. Entonces es el grupo sembrador. Usted ya va estudiando la palabra de Dios y después viene un curso de 16 lecciones que se llama Aprendan de mí. Ustedes ya irán familiarizándose más un poquito con estas tres partes que son de la Academia Cristo. Y después hay una parte más y de pronto dicen, me gustaría conocer un poquito más, profundizar un poquito más de la enseñanza de la Iglesia, de la Academia Cristo, de la Iglesia Luterana. Entonces hay un acuerdo doctrinal que le llamamos. Y un documento, es un documento de 95 preguntas. Vamos repasando todo lo que ustedes han estudiado de una forma práctica con un misionero, con un consejero, sin ninguna obligación, ¿verdad? Está lo que decimos en Academia Cristo y eso es la verdad. No estamos para robar o usurpar ovejas de otros pastores, solo para enseñarles la palabra de Dios de una forma sana, la doctrina sana, para que ustedes se capaciten y enseñen a los demás. Pero si el Señor les lleva a través del Espíritu Santo a estar en acuerdo doctrinal con nosotros, bendito sea Dios, o de lo contrario, pues no pasa nada. Una pequeña información, ustedes seguirán informándose más de la misión de Academia Cristo, de los grupos sembradores y del acuerdo doctrinal mientras van avanzando en los cursos. Muy bien. Pregunta para el proyecto final. De hecho, son dos en una. La primera es de forma general, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y la segunda es cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Es lo mismo, compartir a Jesucristo. Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros, compartir la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces estoy parafraseando, ustedes pueden usar sus propias palabras para que escriban ahí. La tarea para el día miércoles, lección 6, echar un vistazo a los capítulos 14 y 15, para no confundirles, porque aquí está como 14, luego el 15, 1 al 11. Lo que vamos a hacer es leer los dos capítulos, capítulo 14 y todo el capítulo 15, y para seguir la línea de lo que estamos estudiando, para conocer un poquitico más sobre los detalles de la vida de los discípulos, de los apóstoles, mientras evangelizaban en diferentes partes del mundo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional? Querida Nets. Sí, pastor, yo me confundí acá en la de, hablando respecto a la tarea de ahorita, pero yo me confundí acá en la tarea de la lección 5, ¿verdad? Porque yo ahí decía que lo que conociéramos de Pedro, ¿verdad? Que ahí también venía abajo. Yo dije, pero ya lo vimos, ¿será que lo va a preguntar? Este, y ahorita como vuelvo a ver aquí, leer Hechos 15 12 20 15 Hechos 15 del 12 al 29. Y acá Ujú. también veo Hechos 14 15 del 1 al 11. Para Bueno, en no esta sí está. confundirle, sí, entonces vamos a leer los capítulos 14 y 15, los dos capítulos. Ajá, Entonces aquí está como dividido un poco, pero mejor para conocer toda la historia, los dos capítulos, capítulos ok. 14 y 15, todos los capítulos, perdón, los dos capítulos completos. Sí, ok. Sí, nada más ¿Se traía un entiende mejor? poquito esa duda. Sí, porque Sí. en la otra sí me enfoqué un poquito más acá y yo dije, bueno, pues a lo mejor vamos a seguir con la historia y
Por eso hago la Sí, por pregunta. eso cambiamos un poquito el captar, porque si era un poquito largo, porque nos tocó leer mucho, entonces Ajá. íbamos a demorar un poquito más. Entonces ustedes ya Ujú, conocen un poquito la historia de Pablo, ¿verdad? Cómo, qué hizo, dónde vivía, ujú, cuál era el enfoque principal de él, compartir el evangelio. No tenía ninguna vergüenza de hablar de sí mismo, ¿verdad? De dónde le sacó su Señor y Salvador Jesucristo. Él en cualquier parte donde compartía el evangelio, donde predicaba, hablaba de esa parte. Frente a las autoridades más severas del momento, él decía lo que Dios hizo con él, ¿verdad? Lo que Jesucristo le hizo. Una y otra vez repetía la misma historia para que el mensaje que él daba no salga del poder de él, sino del poder de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. amén. Gracias, hermana querida, por la pregunta. Bueno, entonces, gracias, querida hermana. Claro que vamos a orar por usted. Nuestra hermana Miguelina Salas, si pueden orar también en su casa. Nos dice, buenas noches, Gracias, disculpen la hermano. molestia, les pido, si es posible, oren a Dios por mi salud, que estoy delicada. Soy Miguelina Salas, les agradezco infinitamente, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a cerrar con vamos a cerrar con la bendición ah, del pueblo de Israel y vamos a decir, Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda siempre la paz. Amén. También vamos a orar por todas las personas que están delicaditas de salud y por todos ustedes, hermanos y hermanas, que el Señor les mantenga firmes en la fe. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor. Cada vez tú nos abres el entendimiento para que podamos conocerte más de cerca, apreciar inmensamente el sacrificio expiatorio que hiciste por cada uno de nosotros al entregar tu vida para rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Bendito Dios, te damos gracias porque ahora, Señor, tú nos has hecho que seamos tus mensajeros, que seamos instrumentos para que tu evangelio sea proclamado en diferentes partes del mundo. Fortalece a mis hermanos y hermanas para que cada día sigan contando al mundo la historia de su Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos por todos los enfermos, por todos los que están pasando por dolencias y enfermedades, específicamente por nuestra hermana Miguelina. Señor, en tus benditas manos encomendamos que si es tu santa y bendita voluntad, concédele la pronta recuperación a ella de todas las dolencias, de todas las enfermedades, de todos los inconvenientes de salud que ella está pasando este momento. Y por todos los hermanos y hermanas, Señor, manténlos bajo tu cuidado, tu protección. Señor, tenlos en tu regazo, abrázalos fuertemente, cuídales, protégeles de todo mal y peligro, Padre Celestial. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que todos tengan una bendecida noche, hermanos y hermanas, amados y amadas en el Amén. Señor. Muchas gracias. Amén, igualmente. Amén. Dios les bendiga a todos.